Hola Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy Wilmer Rosas a través de Canalí, para ti la balanza de la opinión en Canalí. Y ya cumpliendo casi 2 años en Contrapeso. Recuerden las redes sociales que están abiertas. @WilmerRosas25, @Contrapeso3. www.wilmerrosas.com y el canal YouTube que lo tenemos a disposición de todos ustedes, a la gente de Radio Rumbos que nos sintoniza a esta hora y a la gente de 100.5 FM, La Voz de Guarenas Guatire, a la gente que nos lee en el diario Avance, en el diario La Verdad. Bueno, no, tú sabes, así es Contrapeso. Marcela Máspero, ¿qué estabas haciendo tú en Europa? Porque a mí no me vengas, tienes que hablarme claro, ya la gente te conoce, Unión Nacional de Trabajadores, tú eres chavista, pero tú estás en Europa, estabas denunciando al gobierno, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo? Sí, buenos días, Wilmer, muchas gracias por esta nueva invitación que nos permite dirigir sobre todo a la clase obrera en estos momentos que vivimos en el país. Nosotros venimos de una reciente gira en Europa, como tú lo señalas, cumpliendo obligaciones como vicepresidenta de la Federación Sindical Mundial, representando al sector químico farmacéutico y a la UNET, a Venezuela. Una reunión que se desarrolló con todos los componentes. La Federación Sindical Mundial es la que agrupa al sector clasista de trabajadores. Sin embargo, la UNET tiene relaciones con todos los sindicatos a nivel mundial y las centrales. Eso ha sido bien interesante y en estos momentos gozamos de un respeto. De allí pasamos un poco para evaluar todo lo que fue la visita de alto nivel de la misión de la OIT a reunirnos con el presidente del grupo de trabajadores, el compañero Luc Korteweg, en Bélgica. Allí pudimos también hacer contacto con una de las centrales italianas, con periodistas de Bélgica, también con la Federación Socialista de Bélgica, que es la segunda fuerza, porque la primera es la Central de Sindicatos Cristianos, Confederación de Sindicatos Cristianos, con la cual también nos reunimos. Y después estuvimos en Ginebra, en la OIT, también entregando 2 quejas, de las cuales nos... ¿Qué se precisan en cuáles? Son la queja que tiene que ver con la detención del compañero José Boda, secretario general de la FUTEP, de la Federación Petrolera, conjuntamente con 9 trabajadores. ¿Desde cuándo fue eso? Eso fue hace aproximadamente 3 semanas. ¿Dónde están ellos? Ellos están ya en libertad, pero por supuesto con orden de presentación y con prohibición de acercarse a las zonas petroleras. Fue simplemente una detención que se da en el marco de una entrega de volantes para exigir la discusión y aprobación definitiva del contrato colectivo, cosa que sucedió esa misma noche. Los compañeros fueron detenidos por la Guardia Nacional, fueron incomunicados, hasta horas de la tarde fue que supimos dónde estaban, y presentados a tribunales casi en altas horas de las madrugadas. Los soltaron al día siguiente y no se les impuso penas como las que se les pretendía imponer, porque hubo una movilización contundente a nivel de los medios y una solidaridad internacional. Eso lo llevamos a Ginebra conjuntamente con la solicitud de despido con acusación de terrorista que acaba de hacer el presidente de PDVSA y las autoridades de PDVSA contra Iván Freite, que es el secretario general del Sindicato Petrolero en Falcón, y que, por cierto, tiene una queja desde hace mucho tiempo antes de que se produjera el grave desastre en Amuay, en la refinería de Amuay, donde él trabaja, con relación al mantenimiento, a las fallas de higiene y seguridad industrial, pero por eso ahora lo persiguen, lo acosan y lo despidieron. Entonces, esas 2 quejas conjuntamente con una de una compañera que está privada inclusive de salud física y mental, producto de las violaciones que se han producido en el Hotel Alba Caracas, también la entregamos allá. Es bien importante decirlo que la UNET, que siempre ayudó a construir y blindar este proceso revolucionario de lo que pudiera ser la intervención internacional, hemos tenido que acudir como una instancia jurídica de alzada, después de agotadas las vías aquí en Venezuela, para garantizar el respeto a la libertad sindical. Pero ustedes no se reunieron con la OIT aquí. Sí nos reunimos, hicimos una reunión que, por cierto, fue bastante ordenada. Pudimos presentar 30 casos de carne y hueso. Incluso solicitamos, y el gobierno parece que está bien molesto, el compañero Helio Colmenares, viceministro del Trabajo, porque nosotros solicitamos el cambio de sede porque nos pretendían llevar al Banco de Venezuela para registrar a nuestros compañeros, entre los cuales muchos fueron familiares de compañeros presos que tenemos y detenidos, como el caso de los muchachos de Cibechi. Yo estuve en su juicio, no fue un juicio oral y público, señora fiscala,
y la presidenta del TCJ, sacaron a los familiares, obligaron a los muchachos a hacerse culpables de algo que no han cometido, porque en Venezuela se califica de extorsión, discutir un contrato colectivo, y se califica de asociación para delinquir, organizar un sindicato. Pero entonces ustedes no están en el camino de la construcción de la paz, ¿o sí? Por supuesto que estamos en el camino de la construcción ¿Cuáles de son la las paz? premisas para ustedes entonces? Para la paz, para nosotros, significa, primero que nada, el respeto a los más elementales derechos humanos. El derecho a la movilización, sea de quien sea. El derecho a la libertad de expresión, que hoy está mermada. Nosotros casi nos ponen contra la pared porque estamos defendiendo en este momento los derechos de los compañeros trabajadores de los medios de comunicación que no tienen papel. Nosotros no estamos defendiendo a los dueños de los medios, que son los que hacen las editoriales contra el gobierno o contra quien sea. Nosotros estamos defendiendo y los vamos a seguir defendiendo y apoyando a los trabajadores de los medios que hoy tienen en riesgo ya y que están siendo despedidos en estos momentos porque están cerrando un grupo grande de revistas. Y por eso hemos discutido, apoyado la lucha que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La paz se consigue, se alcanza, no imponiéndola, sino construyéndola. La paz no se consigue si creando un espacio de diálogo. Yo formé parte de la mesa presidencial de diálogo en el 2002. Ahora, pero el tema de que tú hablas sobre cómo construir o los elementos para construir la paz tiene que ver con uno de ellos para comentarlo, el tema de la movilización. ¿Ustedes están de acuerdo con las barricadas? Nosotros no estamos de acuerdo con las barricadas, no estamos de acuerdo con la violencia, no estamos de acuerdo con que se siga utilizando al pueblo y sobre todo a la clase obrera, que no se ha prestado para eso, para maniobras de cualquier grupo. Porque te voy a decir una cosa. ¿Y cómo se disuelve eso? ¿Cómo se disuelve eso? Busca las encuestas hoy. Hoy hay una franja de 60% en este país que no está ni con la oposición ni con el gobierno. ¿Qué hacemos con esa realidad? Y en esa franja nos encontramos los trabajadores, no porque no seamos actores políticos, somos actores políticos porque participamos en los elementos de producción. Fíjate, en este momento hay un debate interno en la UNET que pasa desde posiciones radicales contundentes, que dicen que no podemos estar en la mesa ni solicitar la participación en la conferencia famosa de paz que convocó el gobierno, porque eso es convalidar el pacto social con los empresarios. Hay un grupo grande que dice que debemos lanzar un puente a algunas de las gentes que están ahí, y tengo desde que llegué el viernes 28 de febrero hasta el día de hoy lanzándole puentes a periodistas, a Eleazar Díaz Rangel, a Vladimir Villegas, a los empresarios que están ahí, a la presidenta del TCJ, al propio embajador Valero, que fue el que se reunió con los primeros sectores de oposición, llamó a Manuel Cova de la CTD, llamó al presidente de Fede Cámara y ni siquiera han contestado. Fíjate que yo tuve... Y otro grupo que dice que no tenemos que sentarnos porque ya definitivamente sienten que no hay posibilidad alguna de resolver en una mesa que garantiza la paz de los sepulcros. Pero fíjate una cosa, ya vamos a entrar a esa discusión. Espérate un momentico. Vamos. Aquí yo he traído especialistas de la no violencia. ¿Cómo tú discutas si no entras en la casa del gobierno? ¿Cómo tú? Si estableces elementos previos, no entras y no lo dices. Tienes que entrar para decir, tú no estás convalidando nada. Tú no estás agachando la cabeza ni estás dejando de ser absolutamente en confrontación diametral a las posturas o acciones del gobierno. No, tú estás entrando, te están dando una oportunidad y tú no lo quieres hacer. No, precisamente, Wilmer, un momentico, vamos a poner las cosas en claro. Nosotros desde que llegamos el 28 de febrero y se lo informamos al país, a todos los trabajadores venezolanos, hemos hecho puente, y voy a decir nombre y apellido con quién, para entrar a esa mesa, con Miguel Pérez Abad, con Alberto Cudemos, hasta con Jorge Roy, presidente de Fede Cámara, con Eleazar Díaz Rangel, hemos hecho puente con la presidenta del TCJ, con el periodista Vladimir Villegas, hemos hecho puente con el embajador Valero, que fue el gran convocante a todos. Tengo que hacer un corte. Fuimos a la tengo que oficina hacer del un ministro corte. del Espérate un Trabajo momentico, y voy a no hay hacer un corte. respuesta. Voy a hacer un corte. Me sigue diciendo la gente que está estableciendo ese puente para ver si están respondiendo o no. Ya venimos, Marcela Máspero. Continuamos, Marcela Máspero de la Unión Nacional de Trabajadores. Únete, está con nosotros. Bueno, te decías que estabas lanzando puentes. Es decir, que es pura pantomima lo de Eleazar Díaz Rangel, entonces. Tú lo estás diciendo es eso.
No, es que a nosotros nos extraña, porque fíjate que Eleazar Díaz Rangel, cuando se hizo una encuesta entre los 100 personas consultadas sobre las salidas del país, la única dirigente sindical que estaba ahí era yo, que apareció en esa publicación especial de qué es lo que deseamos al país. Ahí hablamos del diálogo, pero ha sido imposible que Eleazar Díaz Rangel nos conteste. Yo creo que tienen pánico, porque saben que hay un sector muy grande del gobierno que quiere desaparecer las organizaciones sindicales y a las cuales no les convenimos. Pero nosotros queremos reiterar que estamos tirando esos puentes, que además queremos decir públicamente que hay razones para el malestar que hoy tiene el país y particularmente la clase obrera. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno que para la dificultad y la crisis económica que hoy llevamos sobre los hombros, por primera vez, los trabajadores, el pueblo trabajador de este país, las respuestas a esa crisis han sido las mismas de todos los gobiernos neoliberales y capitalistas. Entonces tenemos el país producto de 5 o 6 devaluaciones solo en este año, ahora con el CICAT 2, que gusta mucho a los empresarios. Pero ahora los empresarios se sentaron con el gobierno. Claro, hay 500 y 700 dirigidos ¿por quién? Por Lorenzo Mendoza, que además persigue y hizo una alianza con el presidente Maduro para embromar a los muchachos y los trabajadores de FD Polar. ¿Por qué no están ahí sentados, pues? ¿Por qué no se discute la contratación colectiva que está introducida desde el año pasado en la Inspectoría Nacional del Sector Privado de la organización sindical territorial de Polar del centro del país, que está negada? ¿Por qué pareciera? Bueno, libérenla pues, que la liberen para saber si es verdad o no que hay un acuerdo con Mendoza. ¿Por qué se le sigue negando a los trabajadores yo aprendí en los estos derechos? días. ¿Por qué no cumplen con la reducción de la jornada de trabajo? ¿Por qué no se penaliza a las empresas Polar? Yo aprendí en estos Polar? días lo siguiente, porque aquí nos están enseñando todos los días y de todos ustedes aprendemos siempre. Aprendí de los no violentos. Ven acá. No en la idea de que me hagas un decálogo, pero sí unas premisas por medio del cual la UNT y los trabajadores se sentirían no forzados, pero sí complacidos de participar en esa mesa. Comencemos con el primer punto. El gobierno te está viendo porque te está viendo el gobierno. No, el gobierno siempre me ve, y aprovecho para decir que no solo que me ve, sino que me persigue y que responsabilizamos al alto gobierno de cualquier situación que nos acontezca a mí y a mi familia. Marcela Máspero, cédula de identidad 5541174, no comprometemos al programa. Ok, eso es importante, pero de todas maneras tú sabes que este programa ha estado abierto 2 años y hemos dicho aquí muchas cosas. Punto 1, entonces, al gobierno. ¿Te estás viendo el gobierno? ¿Qué le decimos al gobierno? Tú te vas a sentar en la mesa. Sí, le decimos al gobierno primero que tiene que respetar las movilizaciones y los derechos humanos. Ajá, párate ahí. ¿Y cómo le dices tú a una parte de la oposición? ¿Quiénes controlan las guarimbas? No sé. Pero no sé, porque es que hay... Contraloría, usted tiene mucha gente en todo el país. Por eso, pero quienes se tienen que dedicar a eso... Esto no ha sido coordinado por nadie. No sé. No lo sé, pero hay de lado y lado gente que está promoviendo la violencia. Desde los trabajadores decimos que no nos van a paralizar nuestras movilizaciones, que son justas, que son por las reivindicaciones de los trabajadores, que son porque ya no hay poder adquisitivo del salario. ¿Cómo empezó este año? Con el incendio de la sede de Sinatra UCB. Hay respuestas de quiénes fueron los responsables hoy. A nosotros nos desalojaron de las oficinas de la UNT. Ahí hacen vida todavía sindicatos de la CTV. ¿Alguien ha dicho algo? Yo fui al Ministerio del Trabajo 3 días seguidos, ni siquiera me recibió el ministro, que por cierto lo respetamos, él nos respeta, hemos compartido, fue una de las personas que nos escuchó en nuestras propuestas de la ley, por cierto que no hay casi ninguna, que no sean las sanciones penales a los empresarios, pero nadie nos ha dado respuesta. Hay una solidaridad internacional con la sede de la UNT y nosotros planteamos movilización para todo el tema de las luchas de los trabajadores. Es una herramienta, el derecho a huelga es una herramienta que está en la ley. Y por cierto, la ley de precios justos y costos que nosotros promovimos desde el año 2010, todo el tema de las políticas económicas y de nuevas leyes que se están tomando, todas coartan el derecho a la huelga. Yo tengo que decirte, por ejemplo, para entrar, si quieres, en el tema económico, porque también tiene que ver con las premisas de lo que nosotros consideramos para entrar a un diálogo. ¿Por qué pudiera estar ocurriendo eso? ¿Por qué el gobierno no ha hecho caso de las demandas de los trabajadores? El gobierno ha hecho caso de muchas de las cosas que planteó la UNT. La UNT es una triunfadora en el marco de las propuestas que se hicieron desde la movilización del año 2009. ¿Tenemos una nueva ley del trabajo? La tenemos. ¿Favorece a los derechos individuales solamente? ¿Es progresista con relación a eso? Sí. Bueno, pero ¿qué hace? Coarta
coopta y trata de desaparecer las organizaciones sindicales. A todos los sindicatos y trabajadores del país le queremos decir que gracias al recurso de nulidad que se introdujo en el TCJ por parte del equipo de la Unidad de Acción Sindical, es que el registro sindical que pretendía acabar con las organizaciones sindicales este diciembre del 2013 está vigente y flexibilizaron todo lo que tiene que ver con los estatutos y las reformas no vas a llegar a la mesa de porque Miraflores. además hasta vendían los CDs en la puerta de la inspectoría. Mira, no vas a llegar a la mesa de Miraflores lanzando una granada, ¿no? No, padre. No, Pero seguro, ¿no? el país sabe que nosotros estamos diciendo la verdad. ¿Qué Granada? Granada es la que nos tiran a los trabajadores. ¿Sabes qué Granada ocurrió recientemente? Un incendio en la fábrica Wrangler del sector textil, donde conviven 5 y 6. Valga la acotación porque no es publicidad. Bueno, pero donde conviven 5 y 6 razones jurídicas, donde se flexibiliza la ley del trabajo, donde tenemos un compañero que se le depositó su salario desde el mes de diciembre y no actuó la Inspectoría del Trabajo, donde se acaba de hacer una inspección. Ah, bueno, pero la Inspectoría del Trabajo del municipio Libertador acaba de recibir una solicitud de despido de más de 100 y pico de trabajadores, sin ni siquiera pedirle el informe del incendio. Yo, Marcela Máspero, cédula de identidad 5541174, reto a la empresa Wrangler porque ese es un incendio provocado, porque se habían parado la discusión del contrato colectivo el día anterior. Y no vamos a permitir que sí se sigan perdiendo puestos de trabajo en este país. Tenemos 7.000 puestos de trabajo en riesgo producto de la decisión de Wilfredo Silva en los centrales azucareros. Tenemos persecución y acoso en la cementera, donde hay un cambio de dirección de una persona que estaba allí y ahora está un militar, que no, bueno, particularmente no tenemos nada contra los militares, pero sí contra el militarismo, y pero, definitivamente no hay cambio. Ya va, haz un compás en lo que se refiere al país, porque quiero traer algunas pinceladas de lo que recogiste a nivel internacional. ¿Y qué dice la Organización Internacional del Trabajo? ¿Y qué dicen las organizaciones internacionales con respecto al tema Venezuela? Según, o sea, desde el punto de vista bien genuino, ¿qué es lo que dicen ellos? Fíjate, Wilmer, Marcela Máspero, con la cédula que ya publicamos, es parte, conjuntamente con la UNET, de haber contribuido a blindar a este país de cualquier ataque internacional del imperio, de cualquier fuerza extraña que no compartimos que intervengan en el país en las decisiones. Pero como te decía anteriormente, por la falta de respuesta de las instituciones en el país, y me refiero a la historia sin fin que existe entre las inspectorías del trabajo, donde lo que existe es denegación de justicia, retardo procesal e impunidad, conjuntamente con los tribunales del trabajo, los tribunales contenciosos administrativos que son la morgue, ahora con los procesos penales que dirigen las fiscalías en contra de los trabajadores, con complicidad de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y los militares. Carabobo, por ejemplo, es un estado militarista que ahora dirige otro militar, donde se dirimen los problemas laborales en los fuertes militares. Entonces, producto de todo eso, nosotros tuvimos que acudir a la OIT y la UNET decidió acudir a la OIT como instancia jurídica internacional. Entonces, ¿qué dice la OIT? La OIT asistió al país porque hay una queja que introdujo Fede Cámara desde hace muchísimos años, que tiene que ver con las agresiones físicas a un grupo de empresarios, entre ellos Alvin Muñoz, que por cierto nosotros nos opusimos a todas las sanciones, y ahora vino y se reunió con todos los actores sindicales. ¿Qué pedimos nosotros? Diálogo. Tenemos que hacer un corte, pero para el diálogo hay un cronograma, hay una serie de premisas que cumplir. Ya venimos. Bueno, Marcela Máspero de la UNET está con nosotros. Hablamos del camino del diálogo. Sí, ¿Hay posibilidades de eso? Claro, aún tiene que haber posibilidades de diálogo, pero el diálogo, la primera condición. Pero ustedes no están pidiendo renuncia de nadie, ¿o sí? No, nosotros no hemos pedido renuncia de nadie. Y cualquier salida en este país tiene que ser una salida democrática, constitucional, con respeto y apego a las instituciones. Pero es que esas mismas instituciones son las que están hoy pérdidas absolutamente de credibilidad, porque hay una soberbia muy grande del Ejecutivo. Tiene que haber un reconocimiento de los errores
el país tiene un malestar grande producto de la situación económica, del desabastecimiento. Está muy bien, tú te estás sentando ahorita con los que acusaste el año pasado en medio del show electoral que montaste, donde fuiste a DACA y ahora los precios de todos esos insumos están elevados a la enésima potencia, o sea, no resolviste nada estructuralmente, y te has sentado con los que culpaste de la guerra económica. ¿Qué le falta a esa pata? Ahorita estoy viendo con horror que la Sundecop dice que entre los empresarios y el gobierno van a sacar adelante el país. ¿Y dónde está el poder popular? ¿Dónde están los trabajadores? O sea, nosotros no tenemos nada que decir. ¿Qué concepción es esa de un modelo, para no hablar del socialismo, que ni lo practican ni lo conocen los que están al frente de las empresas y del Estado? Vamos a hablar de participación protagónica, vamos a hablar de todos los actores sociales y productivos, vamos a hablar de sacar adelante a Venezuela, vamos a hablar de que hace falta una sola receta en este país, que fortalecer el aparato productivo nacional, lo sabes tú muy bien, es la receta de izquierda, de derecha, del centro izquierda, del centro derecha. No hay salidas posibles si no hay, a base del fortalecimiento del aparato productivo nacional, empleos dignos y decentes, que satisfagan las necesidades de todos los trabajadores en este país, sin igualdad, sin diferencias de ningún tipo. Tú sabes que yo... Ahí hacen falta todos. En algunos... Los que somos chavistas, los que apoyamos el proceso, los que no lo han apoyado, porque cuando van a un hospital, y refiriéndome a la reciente movilización por la salud, que ya desde el alto gobierno se pretendió paralizar y decir a los médicos que no salgan, la del sector eléctrico, que aunque hay un sector que llama y se arrodilla ante el presidente, hay otro sector. El 90% de los trabajadores eléctricos está consciente de la problemática que hay. Pero fíjate una cosa, tú sabes que los católicos cuando vamos a la iglesia nos regañan, porque vamos para la iglesia y nos regañan, entonces los que no van no lo regañan. Entonces hay gente aquí que no cree en la mesa en esta Conferencia Nacional de la Paz, en estas mesas que se han instalado. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Pues? Bueno, hablando de católicos, se me olvidó contar, Wilmer, que en el marco de la visita a Europa, cierro con esto, estuvimos con su santidad el Papa Francisco el día 26 de febrero, día en que se dirigió al mundo para hablar de Venezuela ante una solicitud que hiciera la unidad sindical que entregamos al monseñor Pietro Parolin, que fue además nuncio apostólico en Venezuela durante muchos años, que bajó la presión inclusive de la confrontación que había entre la iglesia y el gobierno, y estuvimos allí en segunda fila entre los VIP, y por cierto vimos, que es bien importante destacar, cómo miles de jóvenes estaban allí con Francisco. Francisco no se dirigió a sus VIP que tenía al lado, Francisco bajó a donde estaba el resto del colectivo en la plaza de San Pedro ese día 26 de febrero, y nosotros lo vimos, de hecho anunciamos por Twitter, el Papa Francisco hoy se va a referir a Venezuela y a la media hora se estaba refiriendo a Venezuela, porque nosotros creemos en eso y somos los primeros. Mira, si nosotros tenemos que deponer de actitudes, pero no de principios, ojo, los principios no se negocian. Si hay que deponer actitudes, estamos dispuestos a eso. Pero el primero que tiene que hacer el esfuerzo es el gobierno. No podemos seguir con esa soberbia. Fíjate ahora, todo el mundo habla de que el presidente Maduro en una entrevista internacional dice que duerme como un niño. Bueno, yo ni siquiera puedo dormir como una niña. ¿Ves? No sé cómo él, siendo el responsable de este país, lo puede hacer. Ahora, y no hay una campaña, puede haber elementos, pues. Yo no voy a escapar porque se pierde la credibilidad del programa y no estamos dispuestos a eso. Sabemos que hay escasez, sabemos que hay inseguridad, sabemos que hay muchos problemas, sabemos que falta de empleo. Eso es cierto, yo no lo voy a escapar a eso. Esto no es Disneylandia. Pero ciertamente no habría en esta coyuntura gente pescando en este río revuelto del país desde lo externo. No hay realmente una campaña. No es extraño, yo no sé, a lo mejor yo soy muy ingenuo, pero no es muy extraño que en los premios entrega en farándula, en los espectáculos, en el cine, por allá, SOS Venezuela. ¿Eso no es extraño para ti? Fíjate, te lo decía cuando hablábamos de nuestro papel en la OIT. Cuando nosotros por primera vez dijimos algo de que no se estaban cumpliendo, aunque nunca lo dejamos de decir en ningún espacio, nunca cambiamos nuestro discurso, siempre dijimos la verdad, pero defendimos cualquier espacio internacional para no agredir a este proceso. Cuando nosotros dijimos que había denegación de justicia, retardo procesal e impunidad, la gente internacional nos creyó, porque nos dijo, mira, si tú eres la que has venido aquí a defender todo tu equipo, 100 y pico de compañeros en todo el país, que han ido a todos los países del mundo, que hemos participado en todos los eventos, si ustedes dicen
que se está violentando la libertad sindical y que hay presos, es porque es verdad. Entonces, el gobierno hoy tiene un agujero internacional, pero no es producto de nadie, es producto justamente del malestar que hoy siente el pueblo venezolano, que están pescando en Río Revuelto, claro, pero ¿quién puede pescar en Río Revuelto si no hubiera, si hubiera diálogo, si hubiera entendimiento, si no hubiera soberbia, si no hubiera persecución, si no hubiera satanización ética y moral? Claro, pero de permíteme todos aquellos interpretar. que hemos sido críticos y que tratamos de decir la verdad. Ya, pero El permíteme imperio está interpretar, jugando. no adjudicándote ningún tipo de interpretación, pero permíteme yo entre líneas El interpretar dólar algunas nunca cosas, está cuando yo vengo. porque es que no lo dejaron pasar las barricadas. Ah, Pero ve lo siguiente, no, y además está de viaje, el dólar se pierde, a veces se sí, pierde. por eso. Se pierde. El dólar es así. A estos enemigos de siempre, como llama el gobierno, enemigos de siempre de la patria, de Venezuela, tú lo que estás diciendo, que aparte de eso existe una coyuntura nacional que se presta para eso. Claro, hay una coyuntura nacional. Pero sigue existiendo esto. Sigue existiendo eso, pero fíjate, el proceso bolivariano como proceso antiimperialista, capitalista, con el liderazgo del presidente Chávez, cuando yo salí a defender este proceso en el 2002, en el marco del golpe de Estado, y después estuve en la mesa de diálogo designada por el presidente Chávez, bueno, nos costó un mundo hacerle entender a las organizaciones sindicales. Y la UNET hoy goza de un respeto, y nosotros particularmente, porque siempre dijimos la verdad, nunca quisimos decir mentira. Cuando hoy salimos, ya tienes un hueco por el lado de los trabajadores, eso lo sabe la Coordinadora de Centrales del Mercosur, donde participamos, lo sabe la Comunidad Andina, lo saben las centrales europeas, lo sabe la propia Federación Sindical Mundial, de la cual soy vicepresidenta, y ya eso representa un golpe en una cúpula que tú trataste de hacer, que en estos momentos es de cristal. Que hay factores que están, por supuesto que están pescando. El primer comunicado que sacó la UNET, donde no coincidimos con el comunicado de la unidad, del resto de la unidad sindical, lo dijimos, no aceptamos injerencias de ningún país en temas políticos que deben ser resueltos en el país por los propios venezolanos. Pero hablamos de ningún país, porque yo te puedo decir hoy que el caso de Cibechi está involucrada en las empresas chinas y un señor que representa a los accionistas privados que tiene denuncias de estafa, ¿ves? Y te puedo hablar de que los trabajadores de la construcción me escriben todo el tiempo para quejarse del maltrato de las empresas rusas, iraníes, bielorrusas, chinas, que no respetan la ley del trabajo y que además de eso no respetan la contratación colectiva. Yo lo tengo que decir aquí al margen de cualquier riesgo de mi seguridad, porque eso es lo que sienten los trabajadores hoy. ¿Por qué los trabajadores decimos que no participan en política? Y ahí hemos errado. Es que no participan en los partidos políticos y no van a votar ya o votan por la derecha. Definitivamente porque toda esa esperanza que estaba centrada en un proceso de liberación de la explotación está totalmente revertida. La ley de costos y precios justos habla de expropiar. ¿Con qué trabajadores van a expropiar? Si nosotros aprendimos de hierro, aprendimos de aluminio, de cemento, de azúcar, aprendimos de todo eso porque estuvimos abajo chapaleando barro con los trabajadores que fueron los que rescataron esas empresas. ¿Y quiénes llegaron? Los tipos que dicen ser marxistas y que llegaron a ser peor que los explotadores capitalistas. Dirían algunos, la burocracia boliburguesa. Tecnoburocracia. Ya venimos. Bueno, continuamos. Marcela Máspero está con nosotros. Agradecido a la gente de Radio Rumbo su seguimiento y a la gente de 100.5 FM, La Voz de Guarenas, Guatire. Porque nosotros, fíjate, cuando a nosotros nos detuvieron el 3 de diciembre del año 2012, que fuimos presos y torturados, el responsable... ¿Tú fuiste torturada? Yo fui torturada, estaba recién operada y el militar... ¿Tú denunciaste eso con...? No, porque es que fíjate, ¿para qué voy a denunciar lo mío? Lo importante fue lo que se produjo ese día. Mi compañero Julio Polanco fue maltratado por 50 guardias nacionales, se disparó un FAL, ahí no hubo ningún tipo de investigación en la autopista en Tocuyito. Y el general dijo, mira, si me piden mi renuncia, o el coronel, no sé, dijo, bueno, yo voy a decir que me mandó meter presa a esta gente. Yo fui torturada porque estaba recién operada y me pusieron con una esposa guindada en el medio, que yo lo que tenía era que estar agachada, porque no podía hacer otra cosa. A otro compañero lo esposaron afuera y el tipo nos dijo, ustedes de aquí no salen. ¿Por qué salimos? Por la solidaridad internacional. Hasta el Congreso de Argentina se pronunció, en pleno el Congreso de Argentina, ¿ves?
por el conflicto de Galletera Carabobo, donde salimos ilesos del primer momento donde se da un laudo arbitral, porque hubo apoyo internacional y nosotros ahí dijimos, pues vamos a profundizar la política internacional y todos los países del mundo, eso salió publicado en la prensa, vicepresidenta de la FCM detenida, detenidos los dirigentes. Cada vez que mis compañeros hablaban, Wilmer, o que yo decía algo, porque yo no me callaba la boca, ni firmé nada de lo que me quisieron hacer firmar esos guardias, haciendo creer que además nos habían leído nuestros derechos antes de meternos presos, cuando a mi compañero le rompieron hasta la franela para meterlo preso. Cada vez que yo hablaba le echaban gas mostaza a mis compañeros en los ojos. Yo lo viví, o sea, nadie me lo contó. Por eso nosotros hablamos también de terrorismo de Estado. Es decir que ustedes coinciden con el Foro Penal Venezolano en que existe flagrancia, existe contundentes demostraciones de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Claro, pero es que nosotros las hemos vivido. Lo que está viviendo ahorita, a lo mejor estudiantes sanos que salen a sus marchas, que además tienen razones para marchar y que llegan a un sitio donde se genera violencia, que no sé de qué parte será, y hay actuaciones de los guardias y los militares y de los cuerpos de seguridad del Estado, tenemos que denunciarlo. Se infiltran las... Por primera vez, la Fiscal General de la República recibió a Provea, que tiene 2 años solicitándole, que Provea ha venido ayudándonos a nosotros en todo el tema sindical y de denuncia, prestándonos abogados penalistas, porque nosotros pero las no somos marchas se especialistas infiltran, penales. ¿no? Las marchas se infiltran. Nosotros tenemos información de que hay marchas infiltradas, que cuando llegan a Altamira ya se generan disturbios. Muchos de los compañeros nuestros tienen a sus hijos marchando y nos lo han dicho. Hay una realidad en el país. ¿Qué necesitamos? Que haya diálogo verdadero. Para tener diálogo verdadero hay que desprenderse de actitudes con C que no ayudan a que eso se dé. Nadie está allí para... ¿Ustedes están dispuestos a eso? Por supuesto, nadie ¿En qué está allí sentido? para negociar los principios. ¿En qué sentido? Porque Mandela tuvo 35 años preso y después perdonó a su Bueno, captor. está bien, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros aquí no estamos para perdonar a nadie o para culpar a nadie. Nosotros queremos que se resuelvan los problemas de este país. El primer problema es económico, pero no las directrices, señor Mendoza, de lo laboral. No lo necesitamos a usted. Nosotros somos suficientes para discutirlas y debatirlas. A los presidentes que están ahí de Fedecámara, de Fedeindustria, que nosotros tratamos de promover que se encontraran antes de que viniera ¿Qué la sospechoso OIT? que Lorenzo Mendoza discuta por ustedes? No, pero es que además él presenta 12 puntos, de los cuales 2 puntos son de los trabajadores, pero habla de flexibilización de la inamovilidad, y el ministro Barrientos, que de paso acaba de ir a Guayana, y no me puedo callar la boca, porque acaba de ir a Guayana a evaluar los miles de millones de dólares que se le dieron a las empresas básicas, que no llegaron para ningún lado, y tuvo la desfachatez, 5541174 es mi cédula, de decirle al país que ahora los presidentes de esas empresas, que son las que los quebraron, tienen otros mecanismos para pedir créditos. ¡Qué manguanguita, pues! Más reales para los corruptos, chicos. ¿Quién puede creer en algo en este país? Entonces el general Barrientos le dice, sí, señor Mendoza, me lo contaron empresarios que estuvieron ahí. Señor Mendoza, sí, vamos ya a la reunión con el ministro del Trabajo para flexibilizar inamovilidad, para flexibilizar todo el tema de contratos colectivos que tienen que ver con la ley de costos y precios. Pero no se discute en esa mesa que, por ejemplo, en mi sector, el sector farmacéutico, estamos en riesgo de perder 7.000 puestos de empleo, 7.000 puestos de trabajo de los visitadores médicos producto de la ley de costos y precios. En el sector eléctrico, que aquí estuvo gente del sindicato, hablaba de que ellos encontraron una nómina, una cantidad de empleados y ahora triplica. Entonces, claro. Eso no lo aguanta ninguna nómina. Bueno, pero es que eso es lo mismo que pasa en las empresas recuperadas. Pero entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué hicieron los tecnoburócratas ¿qué haces ahí? que llegaron allí? ¿Mantiene la nómina o lo despide? Vamos a discutir. Vamos a debatir. Pero ¿cómo lo...? Pero porque yo tengo que debatir el sector eléctrico. No, yo no soy la vanguardia esclarecida del sector eléctrico. El sector eléctrico lo tiene que discutir los compañeros del sector eléctrico. No, pero yo te estoy pidiendo tu opinión, porque si mi tienes 3 veces ahí la nómina, ¿qué vas a hacer con esa nómina? Que todos los que llegaron, tecnoburócratas, abultaron las nóminas administrativas con sus cercanos, sus barraganas, sus mujeres, sus hombres, con sus familias. Hay nepotismo dentro de todas las empresas del Estado. Los llenaron de todos los privilegios, tienen los más altos salarios en desmedro de los trabajadores operativos de base y de producción, que ni siquiera se han discutido sus contratos ven acá, colectivos. que te la voy a poner así. De jonrón. Tú no necesitas para que tú lo puedes batear o no, pero te la voy a poner muy sencilla. Mira lo que tú acabas de decir, que las empresas del Estado se han llenado
con la cantidad de familiares, el nepotismo, la nómina. Fortalecieron las nóminas administrativas. Eso es verdad, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo es verdad. Verdad. Entonces, ¿tú estás de acuerdo o estarías de acuerdo en que hay que hacer una limpieza? No, yo estoy de acuerdo en que se debata con los actores de cada uno de los sectores qué hacer. Nosotros hemos dicho públicamente, bueno, no me estás diciendo que estaba abultada la nómina. Le salimos al paso, inclusive al presidente de la Comisión de Finanzas el año pasado cuando dijeron que hay una limpieza en la administración pública. Mi compañero Servando Carbone hace 2 años anunció que venían casi 1 millón de despidos que ya se han venido de alguna manera dando. Nosotros no estamos de acuerdo con que se despida a nadie, pero hay que dar un debate donde participe la clase obrera. Y la clase obrera hoy está ausente del debate que está dando el Ejecutivo porque el Ejecutivo actúa con exclusión. Mira, pero ahí estás absolutamente mano zurda, no entiendo, porque hay una contradicción que tú me quieres aclarar, o sea, a lo mejor es que yo no entiendo. Tú me dices que estás a voltar la nómina y ahora me dices que no quieres que lo despidan, ¿cómo es la cosa? Yo te dije que cada gerente que llegó a Agropatria, Iván Gil, responsable de la crisis agricultora en el país, lo responsabilizamos, que además introdujo ante un tribunal agrario una medida que todavía pesa sobre los trabajadores de Agropatria que salieron a la calle a pedir insumos para la producción. Iván Gil, Loyo, Jagua, todos los que estuvieron en ese ministerio, fortalecieron las nóminas administrativas porque los pequeños burgueses no van a echarle pichón a la línea de producción. Los pequeños burgueses que de paso tienen a sus hijos en las mejores escuelas de este país y pagan en esos institutos que ahora dicen que son privados y que nadie sirve, que dice Maduro, etcétera, etcétera. Todos los hijos, busquémoslos allá, que gente del gobierno, donde tiene sus hijos estudiando o a qué hospital de este país acude. Toda esa gente es responsable de la crisis. ¿Por qué? Porque a cada empresa que llegaron, bueno, me voy a llevar a mi amigo, a Jesús Reyes, porque me escondió cuando yo era guerrillero, y ahora ese señor persiguió a los trabajadores azucareros, persiguió a todos los trabajadores que en los sitios que estuvo, en agricultura, y ahora es el gran responsable de la crisis laboral interna y del gran cantidad de dinero de pagos de honorarios extras a abogados para perseguir a los trabajadores de cemento, de Venezolana de Cemento. Tengo que hacer un nuevo corte, pero es un ejemplito. Va a haber un poquito más, va a haber un poquito más. Ya venimos. Marcela, continuamos. Entonces la conflictividad no se para aquí. No, es que además nosotros la protesta no se para. Por eso hablamos de que no queremos la plaza de los sepulcros en la mesa de diálogo, porque es que la lucha de clase es fundamental para avanzar en las reivindicaciones de la clase obrera. Y nosotros creemos que... ¿Fuiste a Ramo Verde a visitar a Leopoldo López? No tengo nada que visitar a Leopoldo López. Creo que hizo una cosa que han hecho pocos políticos en este país, ¿ves? Independientemente, no tengo absolutamente nada que ver con él. Se entregó a la justicia igual que hizo el presidente Chávez cuando dio el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado. Y bueno, se entregó a la justicia y está pagando por lo que tenga que pagar Leopoldo López. Por cierto, te voy a comentar, porque como ya es público y notorio en las redes, el viernes estábamos nosotros en un acto... No todo lo que se dice en las redes es verdad tampoco. No, por eso, pero como esto sí es verdad, lo tengo que aclarar. Pero las redes funcionan como verdad porque los medios que se han reducido no dicen toda la verdad. Y entonces cuando tú no dices toda la verdad, estás sujeto a que exista la política del rumor, que te digan mañana va a amanecer el país a las 5 de la mañana trancado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque no hay una información oficial veraz, oportuna y objetiva, sobre todo objetiva. Porque desde hace 3 años por lo menos los dirigentes sindicales críticos estamos vetados en los medios oficiales, en el sistema público de medios y en muchas cadenas privadas estamos vetados. Entonces, fíjate, el viernes estuvimos nosotros convocando porque se presentó Rubén González, que es el secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, en el Palacio de Justicia. Ese es el juicio de la historia sin fin. Ha venido todo el mundo. El juicio se trasladó a Caracas porque desde todos los sectores de este país, cuando después de año y medio, ¿sabes quién es Rubén González? Fue concejal del Quinta República en Ciudad Piara. Y fue preso año y medio, sin imputarlo penalmente, estuvo preso en una cárcel de Puerto Ordaz,
por acompañar a los trabajadores en una paralización de la fábrica. Y ahora el juicio se radicó en Caracas producto de la movilización de los trabajadores. Bueno, ese juicio tiene más de un año. Pero lo más cómico es que ni siquiera los acusadores han venido a terminar de ejercer la acusación. Ahí se presentó María Corina Machado el viernes a acompañar. Por cierto, le dijimos a María Corina Machado allí que bueno, los trabajadores para el tema de los partidos y para maniobra no estamos dispuestos a ser utilizados. Bueno, eso salió en todos los medios para escandalizar, satanizar. De paso me retiré porque teníamos otra reunión con uno de los puentes que estamos buscando trasladarme a otra sede para entrar a la mesa de diálogo, si es posible, a la mesa económica, a la conferencia, ya no sabemos a qué. Y nos dijeron mis compañeros que se presentó un escarceo incluso donde una persona chavista como nosotros, bueno, se acercó y escupió varias veces a María Corina, la diputada María Corina Machado. Y otra gente, también chavista, le dijo, mira, pero esa no es la manera de resolver. Así no vas a resolver. No, pero es que no es contigo, es con ella. Pero no te metas con ella, porque así no vamos a resolver las cosas. Te lo cuento porque me lo dijeron mis compañeros y quiero decirle al país. No se resuelve con más violencia. Y quiero decirle al país que ahí estuvimos, que nosotros no invitamos a ningún actor político ni partidista para ninguna de las movilizaciones de trabajadores. Y de hecho, cuando Leopoldo López y María Corina Machado convocaron el 11 de febrero, en la mañana, a la movilización que había del Sindicato Nacional de la Prensa, públicamente la UNET dijo, no vamos, porque no vamos a acompañar cualquier acción sindical que se dé y que quiera ser maniobrada por grupos partidistas del lado que sea. No estamos hablando ni del lado de la oposición y tampoco del lado del gobierno. Nadie le ha puesto el cascabel a la UNET. El cascabel lo tenemos puesto hace rato, por eso sonamos bastante. Ahora, nuevo puente, ve acá. ¿Con quién vas a hablar en estos días? ¿Con quién te falta hablar ahora? No sé, yo voy a ver. Hubo compañeros. Estaba hablando con Wilmer Rosso, pero yo no soy miembro de la Wilmer, mesa. tú sabes que hubo compañeros de Secura que fueron el día de la instalación de la conferencia de paz a Miraflores y no los dejaron entrar porque la ingenuidad de nuestra gente y de nuestros trabajadores pasa por pensar que como el vicepresidente, que es el gran responsable de la persecución a los trabajadores, de la falta de producción en el país, igual que lo es Ricardo Menéndez, igual que lo es el ministro Fleming, igual que lo es todos los que están al frente de la política económica de este país, fíjate, ¿cuál sería un elemento de credibilidad absoluta en este gobierno? Públicame las empresas con los 20 millones de dólares famosos. Pero Ramírez lo dijo ahorita, pero pareciera que se está fraguando todo un plan contra la gente que desde Cadivi, desde el Banco Central, hicieron denuncias, procesaron empresas y que ahora les pretenden echar la culpa. Nosotros tenemos muchas informaciones de quiénes han sido esas empresas. Publíquenlas. Ramírez dijo el viernes que lo iban a hacer en el marco de la reunión. Y el vicepresidente, que ahora iban a penalizar a los... Bueno, y explícame tú cómo el gobierno... política, ¿no? ¿Cómo el gobierno puede decir ahorita, padre, que es que el gobierno de Panamá se quedaba con un rialero de lo que le pagaban a los empresarios en Cadivi? ¿Quién puede creer en la honestidad del gobierno si eso lo sabían antes y por qué lo vienen a decir ahorita que el tipo va para la OEA y pide la reunión? Es una vergüenza al país. Pero tú no estás convalidando la acción de Panamá. No estoy convalidando ninguna acción a nivel internacional, solo nuestra instancia de apelación jurídica, que es la OIT. Y que de paso el propio embajador Valero acudió a las instancias de la OIT, nos dijeron allá el propio director general, a decir que el gobierno se iba a asumir el llamado al diálogo. Pero ya lo hizo porque ahora está sentado Roy junto con Miguel Pérez Abasta, con Alberto Cudemo, están todos sentaditos juntos, pero faltan los trabajadores. Mira, yo voy a buscarle una nueva interpretación a la balanza, ¿no? Porque no sé dónde te ubico. No sé si más chavista a veces, ¿no? Pero a veces más opositora. No, lo que pasa es que ese es el problema. No Ese es el problema de la polaridad y de la radicalidad, ¿ves? Ese es el problema. Que uno no tiene por qué estar ubicado en ninguno de los dos lados. En este país, la mayoría en estos momentos está ubicado en una franja del 60% que no quiere nada con la oposición y nada con el gobierno. ¿Quién cristaliza eso? ¿Quién cristaliza eso? Bueno, los trabajadores queremos, y por eso aprovechamos para invitar el 21 de este mes, estamos invitando corrientes de izquierda del movimiento sindical, movimientos indígenas, estudiantiles de izquierda, a un gran encuentro sindical y popular contra la criminalización de la protesta que se va a realizar en el Colegio de Ingenieros, donde vamos a debatir todos estos temas y donde estamos llamando, ya hemos hablado con gente de partidos políticos de izquierda,
Bueno, pero ¿dónde están los partidos de izquierda? Que a los partidos del pueblo no les he oído decir nada para defender lo que está pasando ahorita. Yo no los he visto en ninguna confrontación en la calle. ¿Dónde están, pues? La gente del Partido Comunista que tanto nos ha señalado a nosotros que ahora estamos en la oposición o que ahora estamos con el diálogo social que refrenda el pacto de nuevo tipo que se está dando. Sí se está dando el pacto, pero nosotros no somos los responsables, es el gobierno. Y frente a eso, pero sí hay una posibilidad de dar el primer paso, ¿no? Nosotros estamos dispuestos, aunque ya la gente nuestra dio chance hasta el viernes, ¿ves? Porque desde el 28... ¿Cómo que tuviste chance hasta el viernes? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Nosotros nos vamos a movilizar, Wilmer. Nosotros queremos decirle al país que estamos preparando más movilizaciones, aparte de la de eléctrico, que esta semana, que vamos a participar y van a participar nuestros compañeros. Nosotros no nos vamos a dejar de movilizar y eso no quiere decir ni que esté con Leopoldo López, ni con María Corina, ni que esté con ninguno de ellos. Los trabajadores nos venimos movilizando en este país por nuestros derechos y nuestras reivindicaciones, por defendernos de la tecnoburocracia y el capital, que ahora están sentados toditos juntos y ya refrendaron el pacto y ya no les da miedo retratarse en público. Al movimiento sindical, a los gremios de trabajadores no le etiqueta a nadie, no le pone ninguna cortapisa a nadie. No, es que es más, fíjate, el Comando Intergremial del sector transporte está incorporado a la Unidad de Acción Sindical, se incorporó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hemos venido creciendo, por supuesto que hay factores que militan con la derecha y van a sus marchas, nosotros no, nosotros decimos somos coherentes con lo que hemos dicho y lo que estamos haciendo. Y por eso nosotros venimos buscando los consensos, la unidad de acción sindical, que es fundamental para el tema de la agenda laboral, de un programa que vamos a discutir también próximamente y que definitivamente tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Que bueno, seamos tildados para acá, para la balanza que tú quieres o para la de ella, eso nos pasa todos los días. Yo no quiero tildar, no, ustedes asumen una posición. No, yo no sé, a veces se quedó ese ahí. Ese es el costo político, y que lo persigan a uno, pues. Que lo satanicen. Eso es lo que mueven la balanza. Que éticamente lo pretendan descalificar, ya de eso llevamos un saco grande. Gracias, Wilmer. Gracias, Marcela Máspero, por haber estado con nosotros. Arriba los corazones, Venezuela, promoviendo el diálogo, promoviendo la paz de este canal y en esta postura de contrapeso que llevaba para 2 años, siendo la balanza de la opinión pública aquí en Canal I. Yo soy Wilmer Rosas, que va a regresar cuando Dios así lo permita. Hasta entonces.